Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo, un nuevo lunes de chismosos. Espero que tengan un inicio de semana delicioso. Y si no nos están escuchando el lunes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Playmakers, antes de que empecemos el episodio de hoy, que les traigo un chismecito que es una de mis historias favoritas en la historia del deporte mundial. Neta, una de esas historias que me emociona contar. Por favor, tiren paro y denle like, suscríbanse. Compártanlo, eso me tiraría mucho paro, sobre todo si es la segunda o tercera o cuarta vez que nos escuchan. Porfa, píquenle suscripción, güey. Tírenme paro, para que este pedo siga creciendo. Y yo aquí con mucho gusto estaré todos los lunes contándoles historias extraordinarias como la de hoy. Hoy la verdad estoy emocionado porque esta historia me gusta muchísimo. Es una historia de superación, una historia política, una historia de racismo, una de esas historias que representa el deporte en su totalidad, que nos demuestra que el deporte no solo se queda en un campo de juego, en una pista o en un estadio, sino que influye muchísimo más allá. Demuestra que el deporte es cultura, es impacto, es disciplina, es sobresalir y muchas veces es estar en contra del gobierno y de las ideologías y de cosas que van mucho más allá. Hoy les voy a contar la historia de Jesse Owens, un atleta estadounidense que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Pero ¿dónde está el caché de esta historia? Es que Jesse Owens era un hombre negro que nació en Estados Unidos en la época de la segregación. Vivía en Alabama, nació en Alabama, imagínense, es uno de los estados más racistas que había en Estados Unidos, uno de los estados del sur. Y el güey, pese a eso, pese a toda esa discriminación, se ganó un lugar en el equipo olímpico de los Estados Unidos. Fue a competir a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 frente a una Alemania, pues ya sabemos el contexto de esa Alemania, que quería demostrar al mundo que la raza aria era superior a todas y quería usar esos Juegos Olímpicos como plataforma para decir, ven pendejos, nosotros somos los chingones, ustedes son los pendejos. Y un hombre negro llegó y dominó esos Juegos Olímpicos donde el presidente no quiso saludarlo y prefirió salirse del estadio antes de estrecharle la mano a Jesse Owens, un hombre negro que hizo historia. Y aquí les vamos a contar un poco más de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de 1936. Esta es la historia de Jesse Owens y sus 4 oros olímpicos. Hoy te voy a contar sobre Jesse Owens, que fue un atleta estadounidense que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, convirtiéndose en el atleta más destacado de esa edición olímpica. Lo hizo en el escenario más cargado posible, unos Juegos Olímpicos convertidos por el régimen nazi, en una vitrina política para vender al mundo la idea sobre la supremacía aria. Owens rompió récord frente a 100,000 personas en el Estadio Olímpico de Berlín y ante la mirada del liderazgo alemán. Su desempeño representó un contraste directo y público con la narrativa racial del régimen que intentaba proyectar al mundo esos Juegos Olímpicos. Pero aunque su actuación se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, Owens regresó a Estados Unidos todavía marcado por la segregación racial, lo que añadió una dimensión histórica más compleja a su legado. Triunfó en el escenario internacional más politizado de su época, pero continuó enfrentando desigualdad en su propio país. Y sí, señores, porque Jesse Owens, a pesar de que ganó 4 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Berlín, regresó a su país y tuvo que seguir luchando con la discriminación por su color de piel. Acuérdense que en este momento les estoy contando esta historia que sucedió en 1936, hace 90 años justo. Entonces el mundo era muy diferente hace 90 años. De por sí, si todavía ahorita con Trump seguimos teniendo muchos indicios de racismo y de odio hacia ciertos grupos, en esa época pues era algo normal, algo habitual en ese momento. Jesse Owens nació en 1913 en Oakville, Alabama. Era una época marcada por las leyes de la segregación racial. Era el hijo menor de una familia afroamericana que trabajaba como aparceras. Esto era como un sistema casi feudal que mantenía a las familias negras en condiciones de pobreza estructural y viviendo en condiciones de la chingada, cuando la esclavitud ya no era legal, pero era la manera en la cual querían seguir demostrando la supremacía blanca en Estados Unidos. Y pues así era como vivía Jesse Owens bajo ese contexto. Ser estadounidense negro en el sur de Estados Unidos era un infierno.
porque la segregación era ilegal y era socialmente impuesta. Había escuelas para negros, transporte separado, oportunidades laborales muy limitadas y la violencia racial era frecuente. La supremacía blanca no solo era una ideología marginal, sino que era una norma institucional. Muchos negros de esa época empezaron a emigrar al norte porque empezaron a escuchar que en el norte de Estados Unidos no había unas condiciones tan de la chingada para ellos. La familia Owens decidió moverse a Cleveland, Ohio, como parte de la gran migración afroamericana hacia el norte. El norte ofrecía oportunidades laborales, pero la discriminación racial seguía presente. No era mucho menos explícita que en el sur, pero seguía existiendo. Owens entró a la escuela en Cleveland y empezó a destacar en el atletismo. Su talento era evidente, desde joven, especialmente en las pruebas de velocidad y en las pruebas de salto. Aunque competía y ganaba, no podía hospedarse en los mismos hoteles que sus propios compañeros. Muchas veces cuando iban a competencias, él se tenía que hospedar en otro hotel, tenía que entrar a restaurantes por las puertas de servicio, tenía que comer donde nadie lo viera. Había realmente una discriminación muy marcada, no tan dura como en el sur, pero de todas maneras una discriminación muy marcada. No sé si han visto la peli de Green Book, que habla mucho de cómo discriminan a este güey negro y lo hacen entrar por otros lugares y la chingada. Así le sucedía a Jesse Owens. Jesse Owens destaca e ingresa a la Universidad Estatal de Ohio y empieza a competir en atletismo, a representar a la universidad y se convierte en uno de los atletas más dominantes no solo de la universidad, sino que del país. Pero a pesar de su éxito deportivo, no recibió una beca deportiva completa por el tema de ser negro. Entonces tenía que trabajar durante sus horas libres para poder costearse la vida. Era admirado en la pista, pero seguía siendo un ciudadano de segunda clase o tercera clase, un ciudadano segregado fuera de la pista. En 1935, un año antes de los Juegos Olímpicos, pasa algo extraordinario. Y es que Jesse Owens protagoniza una de las actuaciones más extraordinarias en la historia del atletismo universitario. En aproximadamente 45 minutos, el güey rompió o igualó 4 récords mundiales. Ese día, Jesse Owens se convirtió en el atleta más temido del planeta. En ese día corrió los 100 metros, los 200 metros, el salto de longitud y el 100 metros mixtos. Y el güey igualó o rompió los récords mundiales de ese momento. De esa calidad de atleta estamos hablando. Ese era Jesse Owens. Ahora un poco de contexto de lo que pasaba en Berlín, en Alemania, en 1936. Cuando Berlín fue elegida la sede olímpica fue en 1931 y aún el régimen nazi no estaba en el poder en Alemania. Pero para 1936 ya llevaban 3 años en el poder y Adolf Hitler quería demostrar y quería usar esos Juegos Olímpicos como propaganda para decirle al mundo que ellos eran superiores a todos y que la raza aria era la que debía de dominar el mundo. El régimen nazi había consolidado un estado totalitario basado en nacionalismo extremo, militarización y una ideología racial que promovía la supuesta superioridad aria. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, institucionalizaron la discriminación contra grupos considerados inferiores. Entre ellos estaba la raza negra. Alemania invirtió enormes recursos en infraestructura, organización y puesta en escena para estos Juegos Olímpicos. Creó el Estadio Olímpico de Berlín, que déjenme les digo, fui hace unos años y es una auténtica locura. Actualmente es uno de los mejores estadios del mundo y uno de los estadios con más historia, justo por esto. Imagínense, para esa época era un estadio gigante al cual cabían más de 100,000 personas. En la creación y la organización de estos Juegos Olímpicos se cuidó cada detalle para proyectar orden, modernidad y sobre todo poder. El objetivo era claro, demostrar la fortaleza del Estado alemán en la superioridad racial aria a través del deporte. Como ya hablamos en un capítulo anterior en el tema de la Guerra Fría, que usaban los Juegos Olímpicos como una manera de demostrar una superioridad entre el comunismo y el capitalismo, la URSS contra USA, aquí más o menos se podría decir que empezó todo este desmadre. Alemania quería demostrar que la raza aria, que el Tercer Reich y que su ideología era superior a todos, y lo querían demostrar igual desde el deporte, mandar un mensaje en los Juegos Olímpicos. Empiezan los Juegos Olímpicos y en 8 días Jesse Owens se encarga de hacer historia.
Jesse Owens compitió entre el 3 y el 9 de agosto de 1936 en el Estadio Olímpico de Berlín, en ese momento el estadio más grande del mundo, el estadio más impactante del mundo, frente a más de 100,000 espectadores, la mayoría de ellos alemanes de raza aria con una ideología de que ellos eran superiores. Y se viene la primera prueba, y la primera prueba en la que compite es la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, para demostrar quién es el hombre más rápido del planeta. ¿Y qué creen? Jesse Owens ganó con un tiempo final de 10.3 segundos, igualando el récord mundial vigente en ese momento. Empató el récord mundial. Fue una victoria clara, sin discusión. El güey dominó de inicio a fin la carrera en la prueba más directa del atletismo y se consagra como el hombre más rápido del planeta en ese momento. Aquí, como un dato curioso, Hitler desde el palco saludó personalmente a unos atletas, a todos los atletas alemanes que ganaban, pero el Comité Olímpico le dijo de, güey, o sea, aquí debes de ser neutral, o saludas a todos o no saludas a ninguno. Y con tal de no saludar a Jesse Owens, el güey prefirió no solo no saludar, sino que salirse del estadio antes de aceptar su derrota frente a un hombre negro. Y desde ahí Hitler ya no regresó al Estadio Olímpico. Después Jesse Owens compite en el salto de longitud, una de las competencias más dramáticas que tuvo, porque durante la ronda de semifinales Owens cometió faltas que casi lo dejan fuera, pero logró ajustar y clasificar. Y para la final alcanzó los 8.06 metros, estableciendo un récord olímpico en ese momento. Y no solo eso, sino que superó al alemán Lutz Long, que se quedó con la medalla de plata, a Jesse Owens, un hombre estadounidense negro, ganándole a Lutz Long, un hombre alemán ario que representaba todo lo que Hitler, toda la ideología de Hitler, perdiendo frente a un negro. Y la imagen de los dos caminando juntos hacia el podio y Jesse Owens hasta arriba y Long con la medalla de plata es uno de los símbolos más recordados, una de las fotos más recordadas de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y ahí Jesse Owens obtiene su segunda medalla de oro. La tercera prueba en la que compite son los 200 metros, otra vez una prueba de velocidad, y Owens vuelve a ganar dominando con 20.7 segundos, estableciendo un récord mundial. No solo fue repetir el éxito, sino que fue ampliar el margen histórico, ya ganando 2 distancias en velocidad, demostrando que no solo era un especialista limitado, sino que era un velocista realmente completo. Hasta el momento llevaba 3 pruebas, llevaba 3 oros, llevaba 2 récords mundiales y un récord olímpico. Este cabrón neta la estaba rompiendo. Y por último, llega la última prueba en la que participa, que son los 4 por 100 metros planos, una prueba por equipos. Forma parte del equipo estadounidense y corren los 100 metros en 39.8 segundos, que también marca un récord mundial en ese momento. O sea, el güey 4 pruebas, 4 oros, 3 récords mundiales, un récord olímpico, y con ese resultado se convirtió en el atleta más destacado de 1936. El MVP de los Juegos Olímpicos de 1936. Y en uno de los pocos atletas en la historia que ha logrado ganar 4 medallas de oro en una misma edición de Juegos Olímpicos. Esto es realmente una locura. Ustedes que han visto los capítulos de los miércoles, espero que los vean. Hemos tenido a varios atletas olímpicos aquí y nos cuentan sus historias y sabemos lo difícil que es llegar a unos Juegos Olímpicos. Ahora, una vez que ya estás en los Juegos Olímpicos, estás compitiendo contra la élite, contra los mejores de cada disciplina, y ganarle a los mejores dentro de los mejores es algo súper cabrón. El porcentaje de atletas olímpicos es del 0.0001% de la población, y dentro de ese porcentaje, el porcentaje de campeones olímpicos es todavía más chico. Es una locura poder ser medallista olímpico, ser campeón olímpico, y este güey lo hizo 4 ocasiones en unos mismos Juegos Olímpicos, algo que ha pasado muy pocas veces en la historia. Puedo recordar ahorita en una misma edición, puedo recordar nada más a Michael Phelps y a Mark Spitz, que me vienen así rápido a la memoria. Es realmente un hito lo que logró este güey. ¿Y qué pasa después con Jesse Owens? Y después de ser este MVP, de que el mundo lo usara como símbolo de ven pendejos, todos somos iguales, una muestra de superación, una muestra de lucha contra el racismo, contra estas ideologías de razas superiores a otras.
No todo fue miel sobre hojuelas para Jesse Owens, porque el güey regresa a Estados Unidos como el atleta más famoso del planeta. Absolutamente ya todo el planeta sabía quién era Jesse Owens y sabía de la hazaña que había hecho. Pero la recepción fue compleja y profundamente contradictoria. En Nueva York se organizó un desfile en su honor en Broadway y miles de personas lo celebraron públicamente. En términos populares, el güey era un héroe, pero ese reconocimiento no se tradujo en igualdad estructural. Dentro de la sociedad seguía siendo negro y eso seguía pesando. Seguía siendo discriminado, no subió de nivel, seguía siendo de la clase baja, de la clase discriminada, de la clase segregada dentro de Estados Unidos. El presidente Franklin D. Roosevelt ni siquiera lo invitó a la Casa Blanca ni le mandó un fax de felicitación porque el güey estaba en plena campaña de reelección y prefirió no meterse con él para no perder votantes en las regiones del sur por estar en contacto con un hombre negro. De ese tamaño era la cultura racista en Estados Unidos. Owen seguía siendo un hombre negro en una sociedad segregada. Hubo un hotel en Nueva York que se llamaba el Waldorf Astoria, donde se celebró un evento en su honor. Hicieron todo un evento para él, para destacar que todo lo que había hecho dentro de los Juegos Olímpicos, pero el güey ni siquiera pudo utilizar la entrada principal, sino tuvo que entrar por un elevador de servicio porque era negro, cabrón. Era un campeón olímpico, pero no era un ciudadano pleno. Seguía siendo un pinche ciudadano de segunda simplemente por su color de piel. Así de culera estaba la situación en USA. En ese momento en Estados Unidos, si eras campeón olímpico, automáticamente recibías contratos millonarios y patrocinios y te hacías una celebridad y eras una verga y tu vida estaba resuelta. Pero eso no pasó con Jesse Owens. Él no recibió contratos millonarios, no recibió apoyo financiero, sino que tuvo unas dificultades muy grandes económicas. Para sostenerse, participaba en exhibiciones y en carreras promocionales, pero muchas veces estas carreras eran contra caballos o contra coches o contra animales raros. O sea, el güey era un espectáculo de circo, mamón. Pasó de competir y callarle el hocico a los alemanes 4 veces en los Juegos Olímpicos de Berlín y tener una de las historias más increíbles en el deporte, a estar corriendo contra coches y caballos en exhibiciones dentro de Estados Unidos, en rodeos, para poderse ganar la vida. Así lo denigraron, así de cabrón lo denigraron, simplemente por su color de piel. Simbólicamente, los gringos lo usaron a su favor para tachar y chingar a la ideología nazi, pero dentro de su país el güey era segregado, el güey era discriminado, una contradicción gigantesca. Lo usaban nada más cuando les convenía, pero al güey lo tenían en la mismísima mierda por ser negro. Durante los años siguientes, el güey empezó a dar pláticas motivacionales y hacía muchas actividades comunitarias. Y con el tiempo se convirtió en una figura que hablaba sobre superación y deporte. El güey daba un tipo de TED Talks. No existían las TED Talks como tal en ese momento, pero era a lo que se dedicaba. Y empezó a ganar muchísima popularidad después, ya décadas después. Hasta 1995 fue designado embajador del deporte y en 1976 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el máximo honor civil en Estados Unidos. Estamos hablando que esto pasó en 1976, mamón. Los Juegos Olímpicos fueron en 1936. Tuvieron que pasar 40 años para que el güey empezara a ser reconocido y le dieran lo que se merecía dentro de su propio país, dentro del país que él puso en alto y dentro del país que se aprovechó de su situación para ganar una guerra ideológica, pero al güey lo tenían en la mismísima mierda. Así la hipocresía de los Estados Unidos. Lo que sí es que Jesse Owens dejó un legado gigante más allá de las medallas, porque no solo ganó 4 medallas, es algo que muy pocos lo han hecho, como ya les mencioné, pero se convirtió en un símbolo histórico en la intersección entre deporte, política y raza. Este güey trascendió el deporte, trascendió la política, trascendió la raza. Fue un güey tocado, único, un símbolo de unión, de poder, de paz. Un pinche héroe, la neta, Jesse Owens. Ahorita que te pones a pensar y en los momentos que estamos viviendo y ves a un personaje como Jesse Owens, te hace ser empático sobre la humanidad. Su actuación en Berlín 36 quedó recordada y será recordada siempre como una de las actuaciones más poderosas en la historia del deporte, porque todo estaba hecho para que fuera algo completamente diferente. No fue un acto político declarado, pero sí es un hecho con implicaciones políticas inevitables.
El güey simplemente fue a competir y no sabía todo lo que iba a poder lograr en cuestiones más allá del deporte. Y su figura fue reinterpretada como antecedente simbólico del movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Aunque en 1936 todavía no existía Martin Luther King, no existía Malcolm X, no existían todos estos movimientos que sucedieron después, sí fue una de las primeras grandes impresiones o grandes golpes para visibilizar a la gente que se necesitaba que los afroamericanos tuvieran derechos y tuvieran igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano dentro de Estados Unidos. Su triunfo representó una grieta política en discursos raciales e institucionales. Y ahora, completamente en el deporte, Owens también dejó un legado importante por sus 4 oros olímpicos y también porque demostró que la velocidad y el salto podían coexistir y un atleta podía dominar esas dos habilidades. Jesse Owens murió en 1980, pero su nombre quedó ligado permanentemente a Berlín 36 como una referencia obligada cuando se analiza el poder simbólico del deporte frente a ideologías excluyentes. Y hasta aquí el chismecito de hoy. Playmakers, ¿qué onda? ¿Ustedes ya conocían la extraordinaria historia de Jesse Owens, el hombre negro que ganó en Berlín 36 ante Hitler, pero cuando regresó a su país el güey seguía siendo discriminado, seguía siendo segregado, seguía siendo una escoria, un ciudadano de clase baja, a pesar de que había puesto el nombre de su país en alto? Neta, esta es una de las historias que más me gustan dentro del deporte. Cuando estuve en el Estadio Olímpico de Berlín, el ver el nombre de Jesse Owens y ver Jesse Owens, oro 100 metros, Jesse Owens, oro 200 metros, Jesse Owens, oro salto de longitud, Jesse Owens, oro en el 4%, y el imaginarte que en ese lugar hubo tanta historia y pasó esta historia extraordinaria que pues seguimos hablando de ella 90 años después, mamón. Esto fue en 1936 y en 2026 hay un pendejo haciendo un video en YouTube, subiéndolo a un podcast sobre una de las historias más extraordinarias dentro del deporte. Espero que ya conocieran esta historia y que tuvieran un poco más información sobre ella. Si no la conocían, espero que les haya gustado y los invito a que, si pueden, vean la película, porque claramente ya le hicieron una película a Jesse Owens. Pueden analizar un poco su historia y podamos entender parte de lo que estamos viviendo en el presente. Porque estos discursos de odio que se dieron hace 90 años están regresando hoy con Donald J. Trump. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que esta historia de Jesse Owens nos podría hacer un poco más empáticos a todos. Y en un mundo lleno de violencia, la empatía es un valor que nos ayudaría muchísimo a reducir esta. Y Playmakers, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Creen que la historia de Jesse Owens fue un golpe brutal a la propaganda alemana que se dispersaba en ese tiempo? ¿O simplemente les valió madre a todos? Igual, ¿qué opinan de la hipocresía y del contraste de Estados Unidos? Que Jesse Owens, cuando regresa, siguió siendo un ciudadano clase C, clase D, clase mierda por el simple hecho de su color, y tuvieron que pasar décadas para que el güey pudiera ser reconocido. ¿Creen que el deporte puede cambiar narrativas políticas profundas? ¿O creen que el deporte solo es entretenimiento? Yo creo en la primera y espero que ustedes igual, pero déjenmelo en los comentarios. Denle like, compártanlo, tírenme paro. Igual si hay un chismecito que ustedes conocen o quisieran conocer, déjenmelo en los comentarios y yo los leeré para hacerle los videos. Nos vemos en el siguiente lunes de Chismosos, mis Playmakers. Los amo. Bye.